Muy buenas a todos ustedes, queridos amigos. El Evangelio de este domingo 33º del tiempo ordinario de este domingo es el Evangelio de Mateo 25, 14 al 30, correspondiente a aquella parábola de los talentos. Nuestra parábola se enmarca dentro de la famosa sección del discurso escatológico del Evangelio de San Mateo, que nos trata de estas realidades últimas, en donde Jesús invita a la vigilancia y a la perseverancia en el estilo de vida del reino de Dios. Y por eso, en ese contexto, vemos que nuestra perícopa de Mateo 25, del 14 al 30, se enmarca en un contexto precedente del episodio de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes, como contexto precedente, y como contexto siguiente el correspondiente texto, la perícopa del juicio final, donde Jesús se presenta como juez pastor, donde selecciona a las ovejas de las cabras y las separa de acuerdo a los criterios de las obras de misericordia. Nuestra perícopa de Mateo 25, 14 a 30 encuentra un paralelismo en Lucas 19, del 12 al 27, en donde Lucas allí habla no tanto de talentos, sino de las minas, y se refiere precisamente a 10 trabajadores, 10 esclavos a los cuales les da las correspondientes minas para que las ponga a producir. En nuestro texto, en cambio, se refiere a 3 esclavos. Nuestro texto está dividido en 3 partes. La primera parte, que corresponde del versículo 14 al 15, que es correspondiente a la entrega que hace este señor a sus esclavos del dinero correspondiente, de los talentos. También del 16 al 18, la panorámica ocurrida entre la retirada del Señor y su llegada, y del 19 al 30, versículos 19 al 30, que refieren acerca de la rendición de cuentas que hace el Señor a sus esclavos. Hay que notar que esto era muy usual en esos tiempos, en la cultura palestina, de que un señor daba a sus esclavos una cierta suma de dinero para que la pusieran a producir. Eso se llama el peculium, y que a partir precisamente de esta ganancia hacía que precisamente su señor pudiera obtener una ganancia muy buena dentro de toda su riqueza, ¿no? De acuerdo a lo que el esclavo ganara, le iba dando también precisamente unos ciertos privilegios, unos ciertos elementos, digamos, de ganancia para ellos también, como agradecimiento por su gestión en el trabajo del dinero que le ha sido encomendado. Entonces aquí por eso vemos cómo, a diferencia de este texto de Mateo, la diferencia con el Evangelio de San Lucas, radica fundamentalmente en que el Evangelio de San Mateo habla de talentos, en vez de que Lucas habla de minas. El talento era una unidad mayor, porque correspondía casi a 5.000 dracmas, y que correspondía a 35 kilogramos de metal precioso, y por tanto era de mayor cuantía, de mayor valor que no unas simples minas, ¿no? Sin embargo, aquí vemos que precisamente este señor da a cada esclavo diferente tipo de minas, ¿sí? De acuerdo a sus capacidades. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Vemos que en el desarrollo de esta parábola nos habla precisamente que los esclavos, los 2 primeros fueron a producirla y redoblaron la cifra, y el tercero en cambio no hizo nada con ella, sino que la enterró. Según los escritos rabínicos, esto era algo bueno que se podía hacer, enterrar la mina en vez de guardarla en un simple pañuelo, ¿no? Entonces vemos que aquí hay un concepto muy diferente. Mientras que los 2 primeros entendieron
de que con las minas tenían que ponerlas a producir, el tercer esclavo entendió que era un depósito cerrado que simplemente era para custodiarlo simplemente. Por eso, a la hora de la llegada del Señor, cuando va a precisamente pedirles cuentas a los esclavos, vemos que los dos primeros redoblaron la cifra, ¿sí? Y la conclusión siempre es la misma. Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te encomendaré muchas más cosas. Entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Y entonces aquí encontramos que precisamente nos hace recordar a Moisés o a David, que antes veían de rebaños y ahora el Señor les encomienda algo mucho más grande, que es la historia de la salvación, ese proceso de ser instrumentos para ayudar al pueblo de Israel a conducirlos a la salvación, a la tierra prometida, ¿no? A la salvación. He aquí que por eso entonces vemos cómo también estos esclavos recibirán un beneficio mayor en cuanto que han puesto a producir estos talentos, ¿no? Los han sabido explotar. La parábola curiosamente se centra mayormente en la figura del tercer esclavo, aquel que no produjo, no dio rendimiento, ¿no? La excusa que pone el tercer esclavo es que porque eres un señor duro, en la versión lucana, un señor severo. Y vemos que precisamente de esta manera se justifica diciendo que por eso él no puso a producir el dinero que le había dado su amo. Aquí encontramos en este esclavo una actitud de mezcla entre terquedad, protesta y miedo. Finalmente, por esa actitud tan miedosa por parte del esclavo, le será quitada la mina y vemos que el juicio será más severo para él. Entonces, ¿a qué nos refiere esta parábola de los talentos en este domingo? Recordemos que estamos al final del año litúrgico y pues lo que nos expresa fundamentalmente es que tenemos que cooperar con el don que hemos recibido. Inclusive los talentos, las capacidades, las habilidades que hemos recibido, por explotarlas al servicio de Dios y al servicio de los demás. A eso es a lo que nos refiere precisamente esta parábola y que nos invita realmente a que de esta manera nos dispongamos y nos preparemos adecuadamente para el reino de los cielos. Entonces este es el sentido de esta parábola de los talentos, que realmente nos deja una gran riqueza para todos. Aprovechemos esta parábola para realmente fortalecer nuestra fe, nuestro encuentro con Dios y nuestro compromiso de, primero que todo, valorarnos, descubrir las capacidades que cada uno de nosotros tenemos. Tenemos muchas riquezas, capacidades y talentos, tenemos tantas cosas bellas y maravillosas, pero muchas veces a través del pesimismo, el negativismo, el fatalismo, tendemos a opacarlas. Por eso tenemos que sacar a relucir esa capacidad, esa habilidad, esas cualidades que tenemos para poner al servicio del reino de Dios y al servicio de nuestros hermanos. Bueno, muchas gracias a todos, un feliz día para todos, que Dios les bendiga.